Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta actividad organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hoy abordamos la problemática de los derechos humanos de las personas mayores. Es una alegría para la Corte como institución poder realizar esta primera actividad que tiene que ver con los derechos humanos de las personas mayores y esperamos que sea solo el inicio de un camino fructífero a recorrer juntos con los distintos disertantes que van a participar. Eh, esta jornada está siendo realizada en forma mixta, así que tenemos gente que participa presencial y gente que participa a través de Teams y los distintos canales del Instituto de Estudios Judiciales, el canal de YouTube. También es para celebrar que es la primera actividad que hacemos presencial acá en la sede del instituto post pandemia, así que ojalá sea también, de nuevo, la primera de muchas, ¿no? Hay conectada gente de los distintos departamentos judiciales y fueron invitados agentes, funcionarios y magistrados retirados que tenían mucho interés en participar. Y es de destacar la presencia entre el público de Concepción Strubolini, presidente de AMA, de Adultos Mayores, de Avellaneda, que recibió en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la distinción como embajadora de la paz por parte de la organización Mil Banderas para Mil Escuelas. Así que le agradecemos que se haya acercado y participe presencialmente. En primer lugar, va a disertar el doctor Sergio Torres, ministro de acá de la Corte de la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires, anfitrión, dueño de casa, podríamos decirle de alguna forma. El doctor Sergio Torres, bueno, es abogado egresado de la UBA, diplomado en Derechos Humanos, diplomado internacional en Delitos de Corrupción Pública y Privada, especialista en Derecho Penal y Criminología, especialista nacional avanzado en lucha contra el narcotráfico, magíster internacional en nuevos delitos penales, magíster en criminología, doctor en ciencias jurídicas, postdoctorado en Derecho Penal y Garantías Constitucionales, fue fiscal federal, juez en lo criminal de instrucción, juez federal en lo criminal y correccional de la capital federal. Actualmente, como les decía, se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, preside el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y sigue desempeñando la actividad docente como catedrático y profesor de grado y de posgrado en distintas universidades, siendo también director de distintas diplomaturas, especializaciones, maestrías y doctorados. Doctor Torres, lo dejamos en el uso de la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Escucha bien? Sí. En primer lugar, agradecer, darles la bienvenida como juez de la Corte y director del Instituto. Agradecerle a todos los que están aquí acompañándonos. Hay funcionarios del Consejo de la Magistratura, está Pablo Perel, el director del Instituto, están nuestros colaboradores, todas personas muy sensibles y comprometidas con la comunidad. Saludar también a los integrantes del panel. Gracias por estar. Federico, un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Sé que en Suiza es tarde, así que nada, solo gracias por la gentileza, por el tiempo que nos dedicás, con el afecto de siempre. Gracias. Y saludar también a todos los que están en forma virtual a través de las distintas plataformas del Instituto. Así que solamente a todos gracias por dedicar este ratito para hablar. Es un tema de gran preocupación para nosotros, como se trata el caso de las personas mayores. En la antigüedad la expectativa de vida era realmente poca. La lucha contra el hambre, las inclemencias climáticas, las guerras, las enfermedades marcaban la dificultad de llegar a la vejez. Con el tiempo, y la realidad actual lo confirma, la perspectiva de la adultez del ser humano tiende a ser cada vez mayor. En Argentina, la última encuesta nacional sobre calidad de vida de adultos mayores data del año 2012 y utilizó una encuesta anual de hogares urbanos como marco muestral. Si bien el próximo censo nacional nos permitirá contar con datos más precisos, sí sabemos que en 1960 la esperanza de vida promedio era de 60 años y en el 2019 es de casi 77 años. El siglo XXI, por los avances de la ciencia y algunas mejoras en la calidad de vida, fue denominado como el de envejecimiento demográfico, aumentando exponencialmente el número de personas que sobreviven a los 75 años.
Se estima que para el año 2025 un cuarto de la población mundial tendrá más de 60 años y superará por primera vez al número de personas menores de 14. Casi 700 millones de personas tienen ahora más de 60 años. En el 2050, por primera vez en la historia de la humanidad, habrá más personas mayores de 60 que niños en todo el mundo. La antropología podrá ser la encargada de explicar este fenómeno que invierte la tendencia demográfica histórica. A los juristas nos queda solo atenderlo de nuestras competencias profesionales. A nosotros aquí reunidos esta realidad nos interpela y por eso abrimos este ámbito desde donde conocerla, procurando iniciar un proceso de profundización en el reconocimiento y el efectivo cumplimiento de los derechos existentes sobre la materia. Para dar un marco de inicio a este panel, destaco a grandes rasgos cuáles son los instrumentos legales más importantes con los que contamos. En primer lugar, nuestra Constitución Nacional, que incluyó entre las atribuciones del Congreso la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Bajo este mandato, en el año 2017 se dictó la Ley 27.360, que aprueba la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA durante la 45 Asamblea General el 15 de junio del 2015. Hablamos de derechos humanos de las personas mayores y abandonamos así el vocablo ancianidad adoptado por nuestra Constitución, señalando que participan de la segunda generación de estos derechos, que son aquellos que se vinculan con la igualdad y la equidad. Volviendo sobre la Convención, destaco que esta subraya que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas y que estos derechos, incluido el de no verse sometido a ningún tipo de discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. La Convención establece una serie de principios entre los que me interesa mencionar: la dignidad, la igualdad y la no discriminación, la participación, el bienestar y el cuidado, la seguridad física, económica y social, el buen trato y la atención preferencial, la protección judicial efectiva, que es donde entiendo podemos empezar a trabajar, y este es un buen comienzo al realizar esta actividad, y la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y de la comunidad en la integración de la persona mayor, así como en su cuidado y atención de acuerdo a la legislación interna. Los Estados parte de la Convención deben proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. A tal efecto, deberán tomar las medidas para prevenir y sancionar y eliminar las prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados y todos los malos tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes a la persona mayor. En lo que atañe a los poderes judiciales, como parte de la organización estatal, adelanto que nos compete adoptar medidas para dar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos en los que necesite acceder a la justicia. Planteados los principios generales, asumo que lamentablemente en muchas ocasiones no son cumplidos. La APDH realizó una encuesta que nos puede servir, en la que indagó acerca de las causas que generaron distintos tipos de abusos. Los objetivos específicos fueron conocer cuáles son los derechos más vulnerados, conocer en qué ámbitos se respetan menos estos derechos, dónde se sienten más maltratados, la familia, el médico, los empleados administrativos, el Estado, comerciantes, centros de jubilados, etc. Y conocer qué tipo de actos o situaciones son consideradas como de maltrato o violencia por parte de los adultos mayores y en qué medida se consideran víctimas de ellos. Las principales conclusiones son que las personas mayores son víctimas de numerosas formas de violencia y maltrato que no se vinculan necesariamente con la situación económica en la que atraviesan. La violencia y el maltrato que se ejerce sobre los adultos mayores no se percibe socialmente en sus verdaderas dimensiones. Finalmente, la violencia y el maltrato no son más que manifestaciones extremas de derechos vulnerados. También nos cuenta este trabajo que el abuso, maltrato y violencia social, familiar e institucional
tienen su sustento en una situación de inferioridad motivada en parte por el desconocimiento de los derechos. Es por ello que un primer paso para la solución de la problemática consiste en lo que estamos realizando: la divulgación de las normas que protegen los derechos personales y ciudadanos de las personas mayores. Asumo en concreto algunos de los desamparos que sufren las personas mayores, entre lo que destacamos entonces el maltrato en el ámbito familiar, el acceso a la salud, la violencia institucional, por ejemplo, los médicos que al atenderlos no les explican en palabras adecuadas lo referente a sus padecimientos, o los empleados de las dependencias públicas que carecen de las habilidades para tratar a personas mayores o se las somete, por ejemplo, a la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas que no saben manejar. Muchos de los derechos y su vulneración son derechos económicos que cuestan no siempre grandes erogaciones a los estados, por lo que no pueden verse relegados en economías acostumbradas, incluso como la nuestra en las crisis. Por ello no podemos resignarnos ni personal ni institucionalmente a que no se atiendan esas necesidades que para más son imperativos legales. Se me ocurre dentro del ámbito de la justicia de la provincia de Buenos Aires seguir profundizando el camino del lenguaje claro que propuse a poco de incorporarme en la Corte y también en mi rol de presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia. Para quienes no lo conocen, y realizando una simplificación, permite a los destinatarios comprender el mensaje de los interlocutores. Es decir, esto significa abandonar ese lenguaje críptico que tenemos los abogados y permitir que toda persona que reciba una información de un funcionario, magistrado o empleado judicial pueda entenderla sin necesidad de un intérprete, es decir, un abogado o alguien que lo asista. Es un derecho constitucional que tienen todas las personas a las que va dirigida una resolución o una sentencia o una decisión judicial a conocer qué es lo que el juez está resolviendo, sea quien fuere la persona a la que va dirigida. En el caso de las personas mayores, esto cobra especial relevancia porque pueden sumarse a los tecnicismos jurídicos limitaciones que tengan que ver con la audición, la visión o la movilidad, por lo que al menos al simplificar el lenguaje ya estamos acortando distancias. Tomemos nota de las otras dificultades. Asimismo, y sumando a los participantes que nos acompañan hoy, somos no demasiados, y esto también es un dato. Estamos abriendo un camino, así que invitamos a avanzar. Estuvimos trabajando con Ezequiel y pensando en avanzar en una guía de buenas prácticas para las personas mayores. Aquí lo tenemos a Esteban, que nos va a colaborar, para que se contemplen diversas situaciones. Por ejemplo, preferencia de plazos para actuaciones donde estén comprometidos intereses de las personas mayores, detección de urgencias y establecimiento de protocolos, sería aplicable a temas como salud, situaciones alimentarias, vivienda u otras. La implementación del lenguaje claro, como veníamos hablando, y toda otra forma de comunicación que elimine barreras de comprensión física o intelectual. Garantizar, además, la accesibilidad de edilicia o procurar soluciones alternativas, como puede ser la derivación a dependencias adecuadas, el uso de herramientas informáticas, por ejemplo, usando Zoom o herramientas similares para evitar de esta forma desplazamientos que muchas veces son difíciles. Finalmente, buscar espacios diferenciados de atención con capacitación de profesionales con competencias específicas. Para todo ello es esencial, más allá del compromiso institucional, el que todos los actores que puedan aportar sus saberes e inquietudes para los que se encuentren convocados a esta actividad, sean funcionarios y agentes judiciales en actividad y retirados, como así también especialistas en la materia, como los que integran este panel. Para finalizar, una reflexión. Vivimos en una cultura del descarte, donde pareciera que para el sistema hay gente que sobra. Sobran los migrantes, sobran los pobres, sobran las minorías, sobran las personas mayores. La cultura del consumo desenfrenado nos lleva a aplicar la misma lógica utilitarista para situaciones en las cuales es inaceptable la mercadotecnia, como el cuidado del medio ambiente, la niñez o las personas mayores. El propio Papa Francisco reflexiona que hoy se verifica una mayor longevidad de la vida humana, que ofrece la oportunidad de aumentar la alianza entre todas las etapas de la vida y también con el sentido de su vida en su totalidad, y nos invita a forjar una alianza de las generaciones que resulta indispensable. Esto nos lleva a pensar en las personas con mayúscula, cuyo cuidado ha ocupado y ocupa un lugar privilegiado en mi carrera.
Me animo en este sentido a hacer propias las palabras a través del Papa y exhortamos a que no perdamos la memoria de lo que son portadores los mayores, porque somos hijos de esa historia y sin raíces no marchitaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Bueno, ahora continúa la disertación del doctor Federico Villegas Beltrán. El doctor Beltrán preside el Consejo de Derechos Humanos de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Es representante permanente de la Argentina en la Oficina de Naciones Unidas y en otros organismos internacionales en Ginebra desde marzo del año 2020. El 6 de diciembre de 2021 fue elegido presidente del Consejo de Derechos Humanos para el año 2022. Es abogado y diplomático de carrera, ingresó al servicio exterior de la Argentina con honores en el año 1993. Tuvo un destino en Mozambique, donde inauguró en el 2016 la Embajada Argentina. En el ámbito local trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en temas de desarme, armas químicas y seguridad internacional, y luego 2 veces fue director general de Derechos Humanos. Coordinó el primer Plan Nacional contra la Discriminación y la creación del Centro de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y el Centro Internacional de Derechos Humanos de la UNESCO, ambos con sede en la Argentina. Representó a nuestro país ante la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y la Acción Global contra los Crímenes de Atrocidades Masivas. Fue representante ante el Mercado Común del Sur y la Asociación Latinoamericana de Integración en Uruguay. Tiene una maestría en Artes en Estudios Liberales de la Universidad de Georgetown y fue seleccionado como becario de desarme de las Naciones Unidas en el año 1994, joven líder de las Américas en el año 2004. Realizó una capacitación intensiva en Derechos Humanos en el New College de la Universidad de Oxford en el año 99 y en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. El embajador Villegas fue profesor asistente de Derecho Internacional en universidades nacionales en Rosario y Buenos Aires. Publicó y dio distintas conferencias a nivel nacional e internacional sobre temas de desarme, derechos humanos, seguridad internacional y cooperación para el desarrollo. Durante el año 2020 y el 2021 fue presidente de la 6ª Conferencia del Tratado de Convención de Armas y de la Junta de Comercio y Desarrollo. Doctor Villegas, lo dejamos en uso de la palabra y le agradecemos que se haya conectado y pueda participar con nosotros. Muchas gracias y la verdad que lamento que mi equipo les haya mandado un currículum tan largo que hizo perder el tiempo en escuchar toda mi trayectoria, pero les agradezco la generosidad. Esta es una reunión para mí de amigos y de amigas porque tengo 2 personas con las que he trabajado tan de cerca y que aprecio tanto como Mónica Roqué y nuestro querido juez Sergio Torres, que lo conozco y he trabajado con él en cosas maravillosas antes que fuera juez de la provincia, de la Corte de la Provincia. Así que bueno, gracias por la invitación, un placer. Yo voy a transmitir desde Ginebra 5 puntos que quería compartir con ustedes en el contexto de este seminario. Primero, agradecerles, por supuesto, siempre es necesario mover la frontera de los derechos humanos, siempre. Acuérdense que hay una especie de ambivalencia con derechos humanos, siempre, en cualquier cuestión. Por un lado, sentimos que tenemos el vaso medio lleno porque venimos de la nada misma. Entonces, si uno piensa que hace solo 75 años solo había una Declaración Universal, no había ni tratados, no había consejos de derechos, no había nada. Entonces, claro, visto desde esa perspectiva está el vaso medio lleno. Pero cuando uno ve los desafíos, las vulnerabilidades, la cantidad de millones de personas que sufren violaciones de derechos humanos en todo el mundo, uno se da cuenta que el vaso está medio vacío y que hay que seguir luchando. Así que este tipo de encuentros, que lo que están haciendo es moviendo la frontera mundial del desarrollo progresivo de los derechos humanos sobre un grupo que tiene una vulnerabilidad estructural, una situación, no en sí mismo, sino una situación de vulnerabilidad estructural, por un problema cultural de cómo se ve el envejecimiento, sin una perspectiva de derechos, visto de manera tradicional como un proceso de población y desarrollo.
Todo eso hace que el desafío de eventos como estos son maravillosos. Segundo punto es muy oportuno, y los felicito, muy oportuno hablar de un avance latinoamericano, de la región de América Latina y el Caribe, en un contexto de un mundo tan convulsionado como el que vivimos hoy. Porque lamentablemente, si uno va a la Biblia, de la parábola del hijo pródigo, y de alguna manera la América Latina y el Caribe es el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Porque si uno ve en términos relativos, somos un continente que con mucho esfuerzo ha construido una región de paz, sin armas de destrucción masiva, donde hemos resuelto nuestros conflictos hace mucho tiempo sin el uso de la fuerza, donde tenemos ratificados de manera masiva los instrumentos internacionales, somos activos participantes del sistema universal, tenemos un sistema regional que lo construimos y lo cuidamos como oro, el sistema interamericano. Entonces, hablar y darle visibilidad a un instrumento jurídico interamericano de avanzada, el primero en el mundo, que aborda la situación de las personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos, es algo que siempre tenemos que celebrar. Y en un mundo convulsionado como el de hoy, donde está implosionando el sistema europeo de protección de derechos humanos, donde el Consejo de Europa dentro de 6 meses no se van a poder recibir denuncias de violaciones de derechos humanos de un Estado muy importante que era parte del Consejo de Europa y era parte de la Convención Europea de Derechos Humanos, a partir de lo que está pasando hoy. Entonces, en perspectiva, hablar de la Convención Interamericana es maravilloso y lo felicito y tenemos que seguir en esto. El tercer punto es ¿por qué llegamos a la Convención Americana? Y como todo en la vida es una sumatoria de factores, no responde a un hecho ni a una persona. Pero definitivamente en este seminario hay personas de carne y hueso que tienen mucho que ver de cómo llegamos a una Convención Interamericana. ¿Por qué la región logró tener un desarrollo progresivo regional autóctono, digamos, de nuestra región en un tema que todavía era insondable, todavía ni se hablaba del tema? Y bueno, obviamente personas como Sergio Torres, y con él represento, mi padre era camarista, así que soy tengo la vivencia desde niños del amor a la justicia, y personas como Sergio Torres que a través de la jurisprudencia han venido moviendo la frontera de los derechos humanos en distintos aspectos, por supuesto él con las causas de lesa humanidad, pero por su sensibilidad estoy seguro que desde la Corte Suprema de la provincia en temas como este lo sigue haciendo, y por supuesto Mónica Roqué, que les puedo decir que lo único que puedo decir, y siempre cuento la anécdota, es que cuando Mónica pedía la palabra y juntos estábamos en Nueva York discutiendo los temas de un instrumento universal de derechos humanos para las personas mayores, pedía la palabra a Mónica y se paraban para aplaudirla y lo ovacionaban porque decía siempre lo correcto y ponía el punto donde tenía que ser. ¿Cuál es el punto? Muy simple. Hay millones de personas que tienen una desprotección de sus derechos en todo el mundo y que necesitan un instrumento particular, universal, que aborde esa desprotección. La comunidad internacional lo hizo y lo tuvo con las mujeres, estructuralmente y sistemáticamente discriminadas desde siglos. Luego lo tuvo con los niños, con la Convención de Derechos del Niño, que es la más ratificada en la historia, como ustedes saben, que hizo un cambio cultural de la niñez, no nos olvidemos. Estos instrumentos son cambios culturales, formas diferentes de abordar una temática que se daba por sentado que había que abordarla de una manera. Eso fue lo que pasó con la niñez, con el interés superior del niño, con la autonomía, con la consulta y la participación de la niñez en sus propios temas, etc. Y luego vino personas con discapacidad. En el 2004 me tocó negociar la convención, otro enorme instrumento que cambió la cultura de cómo vemos, abordamos e interactuamos con las personas con discapacidad, y apareció todo este concepto de la autonomía, se cambiaron instituciones históricas sobre las personas con discapacidad. Y bueno, y ahora es el turno de las personas mayores, esa es la verdad. Y ahí con esto cierro un poco
de dónde estamos en Ginebra. Obviamente, Argentina, porque la sumatoria de la Convención Interamericana es la combinación de personas, como decía, con cambios culturales. Y lo que hizo la Argentina fue una construcción de legislación de ampliación de reconocimiento de derechos extraordinaria, que todos sabemos lo que pasó, construida a partir de erradicar la impunidad en crímenes de lesa humanidad de nuestro pasado, porque era muy difícil construir una agenda de derechos humanos de hoy y del futuro si dejábamos impunes crímenes tan aberrantes de nuestro pasado reciente. ¿Con qué legitimidad hubiéramos construido una ampliación de reconocimiento de derechos si teníamos responsables de crímenes de lesa humanidad dando vuelta por la calle? Y bueno, y Sergio lo conoce mejor que nadie porque fue protagonista de ese cambio. Entonces, Argentina incorporó el tema de las personas mayores con una perspectiva de derechos humanos. Y eso fue la sumatoria de voluntades con otros países que llevó a la convención. Ahora estamos en el proceso, con esto voy terminando porque es un signo de pregunta. Argentina y otros países estamos luchando para que la comunidad internacional, aquí en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, identifique la necesidad de un nuevo instrumento. Que hay que empezar la negociación de un nuevo instrumento de los derechos de las personas mayores. Estamos haciendo todos los esfuerzos y más, entrando como el agua entre las piedras por todos lados para generar ese momentum. Como por primera vez Argentina preside el Consejo de Derechos Humanos, es un reconocimiento a la trayectoria del país. Obviamente, estamos aquí porque derechos humanos es parte de nuestra identidad democrática como país desde que recuperamos la democracia. Pero ahora el desafío es tratar de terminar el año con alguna luz de un mandato que nos permita empezar a analizar los posibles elementos de un instrumento universal. Y vamos a hacer todo el máximo esfuerzo para que eso suceda antes del fin de año. Ojalá pueda tener una invitación como esta el año que viene y contarles de que eso ya está en curso. Y Mónica nos está ayudando un montón porque es una consultora permanente nuestra en estos temas. Así que eso es lo que quería compartir. Estamos dando el paso del cambio cultural, pero a nivel universal, y trayendo, por supuesto, la experiencia de esta convención maravillosa, que la implementación siempre va a ser un desafío, pero la obtención de un cambio cultural regional sobre la perspectiva es lo que tenemos que traer al sistema universal para demostrar que sí se puede hacer. Y eso nada más, agradecerles y siempre va a ser un placer estar con amigos y amigas como ustedes y cuenten conmigo para este y cualquier otro tema de la múltiple agenda que tenemos en el Consejo. ¿Puedo cometer una infidencia y preguntar si el querido juez Torres en su despacho ahora de la provincia en la justicia también tiene una heladerita en su despacho para ofrecer bebidas frescas a las personas que vienen a visitarlo? ¿Sí? Es la misma. Muy bien, bueno, me alegro mucho, porque yo disfruté esas bebidas frescas cuando íbamos a hablar del pedido de extradición de un represor argentino que estaba en Francia, así que muy contento de que sigas con esa práctica, Sergio. Un gran abrazo. Y un abrazo a Mónica y el resto. Doctor Villegas, bueno, muchísimas gracias por haberse hecho este espacio para compartir esta actividad con nosotros. Bueno, continuamos con la exposición de la doctora Mónica Roqué. Ya su fama la precede, ¿no? Por cómo la presentó. Bueno, es médica, especialista en medicina general, magíster en administración de servicios de salud y seguridad social, con especialización en tercera edad, magíster en dirección y gestión del sistema de seguridad social de la Universidad de Alcalá de España. Actualmente se desempeña como secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, docente en Derechos Humanos y Gerontología de universidades nacionales y extranjeras. Entre sus antecedentes podemos mencionar que fue directora de Políticas para Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante 14 años, directora de posgrados en Gerontología Comunitaria y Políticas Públicas en Vejez, miembro del Comité Redactor de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
presidenta de la delegación argentina ante la Organización de Naciones Unidas y la OEA para la defensa de los derechos humanos de las personas mayores desde el año 2003 al 2015 y docente de universidades nacionales y extranjeras. Doctora Mónica Roqué, la dejamos en uso de la palabra. Gracias, Ezequiel. En primer lugar, agradecer al doctor Sergio Torres esta invitación, a Ezequiel, a todos los que forman parte de esta organización, porque la verdad que nos sorprendió y que nos da muchísimo gusto poder compartir lo que sucede con las personas mayores y un poco lo que dice Federico, cómo se enmarca dentro de los derechos humanos. Digo, Federico es una persona, Federico Villegas Bernal, trabajó en la Dirección de Derechos Humanos en el mismo momento en que yo participé de la delegación argentina, tanto en Naciones Unidas como en OEA. Y la verdad que es un gran protagonista, así que si bien se fue, quiero también como reconocer su tarea y su trabajo, porque sin el trabajo del área de la Cancillería que él conducía, hoy no tendríamos convención. Y hoy venimos a hablar de un instrumento jurídicamente vinculante que protege los derechos humanos de las personas mayores. Y un poco contar por qué, cómo ha sido ese escenario, ¿no? Donde uno plantea los derechos de las personas mayores. Yo no sé, por ahí se ve chiquito, traigo algunos datos estadísticos, algo mencionó Sergio, pero para tener una dimensión de las personas mayores, cada segundo hay 2 personas a nivel mundial que cumplen 60 años. Entonces, si nosotros contamos los segundos que vamos a estar hoy acá, ya vamos a saber cuántas personas más tenemos mayores de 60 años. Sergio hablaba, ¿no?, de la cantidad de personas mayores de 60 con respecto a la cantidad de menores de 15, pero ya en el 2018 la cantidad de personas mayores de 65 años es superior a la cantidad de jóvenes menores de 18 años. O sea que las proyecciones demográficas nos dicen que cada vez va a haber más personas mayores de 60 años. Y esto hay que tomarlo como un logro de la humanidad. Es una buena noticia. No es una desgracia tener una sociedad envejecida. Al contrario, es maravilloso tener una sociedad envejecida, porque nos está hablando que disminuimos la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la mortalidad general. El problema no es llegar, sino el problema es cómo llego. Si llego con protección, con política pública, con leyes, con una justicia que me esté defendiendo, o si llego en condiciones paupérrimas, con una cultura de descarte, como bien hablaba Sergio. Por supuesto que en esas condiciones tal vez sea preferible ni siquiera llegar. Entonces, vamos a llegar, hay una población envejecida, cada vez vivimos más tiempo, producto de los avances, tanto de desarrollo social como tecnológicos, como de las ciencias y la salud. La esperanza de vida aumentó, ustedes tienen ahí, yo no sé si pueden ver, la esperanza de vida a nivel mundial es de 72 años, en Latinoamérica de 75 años, vivimos más las mujeres que los varones. Las mujeres en promedio a nivel mundial en todos los países del mundo vivimos entre 4 y 8 años más que los varones. Y uno puede decir, bueno, qué bárbaro, ¿no? Qué bueno que las mujeres vivamos con los varones. En algún aspecto es positivo, obviamente, que sobrevivamos a los varones, pero también lo hacemos con mayor dependencia, con mayor discapacidad, con mayor carga de enfermedad. Entonces ahí es muy importante empezar a cruzar la perspectiva gerontológica, los derechos humanos con la perspectiva, de género, ¿no? Con la perspectiva de género. Bueno, la Argentina es un país envejecido, uno de los más envejecidos de toda la región latinoamericana y caribeña. Una excelente noticia, vivimos mejor que en otros países. Por ejemplo, la esperanza de vida en Haití es de 60 años. La esperanza de vida en la Argentina es de 78 años. Y eso es producto de que somos un país más rico, que se vive mejor que en Haití. Tenemos una población envejecida, el 16% de la población tiene 60 años o más, el 57% son mujeres. Y así vamos a seguir, porque vamos a seguir envejeciendo en nuestra sociedad. O sea que nos espera para el 2040 casi alrededor de 11 millones de personas de 60 años y más.
Bueno, y la esperanza de vida va a seguir aumentando. Vamos a tener en el 2040 una esperanza de vida de 81,58. Las mujeres, para que sepan, en Argentina tienen una esperanza de vida de 81,4, los varones 74,9. Entonces, ahí sí tenemos una diferencia importante. Los varones tienen que cuidarse un poco más, digo, porque esto también, en primer lugar, dice la ciencia que después de los 75 años las mujeres empiezan un periodo de mucha felicidad porque enviudan. Lo dice la ciencia, no lo digo yo. Pero digo, y al mismo tiempo, si son sostén, si las mujeres, por ahí en nuestro país tenemos un avance en materia previsional para las mujeres, pero en el resto de los países de la región no, y en el resto de los países a nivel mundial no. Si la mujer depende del salario del varón, cuando enviuda cae en absoluta pobreza. Entonces, digo, hay mucha complejidad detrás de los 6 años que tenemos más de vida. ¿Está bueno? Sí, está bueno, pero veamos, ¿no?, cómo se viven esos años. Y lo que les traigo los datos de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es una provincia muy envejecida, tiene un 16% de su población de 60 años y más. Entonces, seguramente cuando ustedes en los juzgados de esta provincia deben tener muchísimas causas de personas de 60 años y más, seguramente por resolver o que ya han resuelto. Pero la provincia de Buenos Aires es una provincia envejecida. La provincia más envejecida que tiene la República Argentina es Cava, con un 22%. Mar del Plata es la segunda provincia más envejecida del país, con un 18%. Y así La Plata, que tiene un 16%. O sea, la provincia de Buenos Aires, entendamos que es una provincia envejecida. Pero bueno, algunas características que hay que tener en cuenta cuando yo trabajo con personas mayores. No todos tienen el secundario, digo, ahí tienen los datos de la EPH 2021. Un poquito más de la mitad de la población de 60 años y más no terminó el secundario, o sea, tienen primaria completa y secundaria incompleta. Esto también lo que decía Sergio de, no me sale lectura fácil, pero no es lectura fácil. Lenguaje claro, que me parece maravilloso, porque en lectura fácil hay algunas críticas, ¿no? Pero, para personas mayores, pero el lenguaje claro es fundamental. Si yo tengo la mitad de la población de personas mayores que no terminó el secundario, ¿no? Entonces, qué importante es esto. O tengo el porcentaje de personas analfabetas más alto en la República Argentina, es la de las personas mayores, ¿no? Somos un país que prácticamente no tenemos analfabetismo, y el analfabetismo que tenemos, lo tenemos en personas mayores, más en mujeres. Entonces, cuando haya una causa de una mujer mayor de 60 años, pensemos que a lo mejor es analfabeta, o pensemos que no terminó el secundario. Después, las personas, existe en el imaginario social que todas las personas mayores viven en familia, y no es así, sobre todo en los países más desarrollados del mundo. Ustedes tienen ahí la estadística de que el 23% de las personas de 60 años o más viven solas, ¿no? Y en los países más desarrollados viven más solas que en los países no desarrollados, porque hay cuestiones económicas que hacen que las personas mayores tengan que depender económicamente de su familia, y por eso no pueden tener un lugar donde vivir. Seguramente si pudieran elegir, como cualquiera de nosotros, quisiera vivir sola o con otra persona que nosotros hayamos elegido, ya sea nuestra pareja, un amigo, una amiga, lo que fuere. Y en Argentina pasa lo mismo, ¿no? El 51% de las personas mayores o vive sola o vive con otra persona mayor. Entonces también hay que tener en cuenta esto cuando llevamos adelante un proceso para una persona mayor que le decimos traiga a su hija y el hija no existe, o no está, o se fue, o no vive con nadie, o vive con una persona tan mayor como ella que a lo mejor tampoco puede ocuparse. Entonces, estas cuestiones son fundamentales tenerlas en cuenta a la hora de abordar cualquier situación sobre personas mayores. Y es por eso que hicimos una convención. Estos son algunos datos, por supuesto uno puede hablar muchísimo más de lo que le sucede a las personas mayores. Pero en base a estas cuestiones, entonces empezamos a trabajar en el 2010 con Federico Villegas Beltrán en Cancillería, tanto en el seno de las Naciones Unidas como en OEA, para plantear que así como se había avanzado, ¿no?, en los derechos humanos de los niños, como se había avanzado en el derecho humano de las mujeres, como se había avanzado en los derechos humanos de las personas con discapacidad, que fue en el 2007, la Convención Universal, bueno, era hora de empezar a ocuparse y a preocuparse por lo que pasaba con las personas mayores. Y así en el 2010 la República Argentina
el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue quien impulsó, tanto en el seno de Naciones Unidas como en el seno de OEA, la convención, y instalamos los grupos de trabajo para que se discutiera este instrumento jurídicamente vinculante. En OEA lo conseguimos, a nivel universal todavía, y es el trabajo que está haciendo Federico ahora en Ginebra, todavía no se ha podido avanzar porque no es lo mismo el concierto de 190. Ay, ahí estamos. Es lo mismo acordar con 192 países que con 35, ¿no? Pero para nuestro país y para nuestra región, nosotros tenemos hoy este instrumento. Bueno, hasta ahora hay 8 países que ratificaron. Bueno, en el 2015 se aprobó, en el 2017, ya Sergio lo dijo, lo ratificó la Argentina. Hasta ahora hay 8 países que ratificaron, necesitamos 10 países para que empiece a funcionar el comité de seguimiento. Así que lo que estamos haciendo, y sobre todo desde ALGE, que es la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, es trabajando con el resto de los países para ver si logramos convencer a los parlamentos que ratifiquen. Bien, ¿y qué plantea la Convención? Lo que la Convención fundamentalmente plantea es que se piense en las leyes, los programas, la política pública con el enfoque de derechos humanos, y que se piense en todo el proceso de la política pública, por ejemplo, en la formulación, en la implementación y en la evaluación, que no se pierda justamente ninguna de las partes de la planificación de la política pública el enfoque de los derechos humanos. Y el enfoque de los derechos humanos, ustedes lo conocen mejor que yo, porque la mayoría debe ser abogados, tiene 2 patas fundamentales. Una, que el Estado tiene que ser garante de los derechos humanos, y otra es que las personas, en este caso las personas mayores, son titulares de derechos y por lo tanto le deben exigir al Estado que se garanticen sus derechos. Entonces, algo que es muy importante entender, sobre todo en la temática de las personas mayores, que hay mucho viejismo, ahora vamos a ver lo que es viejismo, es que la política pública no se trata de dádivas, no se trata de favores, sino que se trata de derechos. Y dejamos de usar algo que lamentablemente todavía sigue siendo muy utilizado, la palabra beneficiario, que viene ¿de dónde? De las damas de beneficencia, ¿no? De la dádiva. Dejemos de usar en la política pública, en las leyes, en los sistemas informáticos que definen lo que nosotros hacemos en tantos lugares. Dejemos de utilizar la palabra beneficiarios y pasemos a hablar de titulares de derechos. Entonces, porque como yo menciono, lo que significa es donde yo me paro como modelo o como paradigma. Y en general, las políticas, los programas y las leyes, ¿no?, están basadas en lo que son las concepciones sociales de los problemas, de las situaciones, de los contextos. Y en el caso de las personas mayores, obviamente que la concepción social de la vejez es una concepción que se centra, la construcción social de la vejez se centra en el déficit de las personas mayores, que están muy enfermas, que son pobres, que necesitan todo el tiempo ayuda. Por lo tanto, hay políticas y a veces programas y leyes que con esta concepción generan lo que se denomina el asistencialismo, ¿no? Y se olvida que la persona deja de ser sujeto de derecho para ser un objeto de la atención. Bueno, la Convención viene justamente a replantear esta mirada y a proponer nuevas leyes con esta mirada, ¿no?, y políticas públicas, obviamente, con una mirada que contenga a las personas mayores y al proceso del envejecimiento como una construcción de derechos. Y entonces es muy común pensar, ¿no?, ¿qué es lo que piensa la sociedad de una persona mayor? Que están todas arrugadas, que tienen todas canas, que son todas, como decía, son pobres, muy decrépitas, o que son todas abuelos o abuelas. Y es muy común, ¿no?, y seguramente en los juzgados debe pasar, que cuando viene una persona mayor le dice, venga abuelito, entre, ¿no? Venga, siéntese abuela o abuelo. Bueno, una de las cuestiones que nosotros, desde los derechos humanos, de las personas mayores, de la gerontología, planteamos es que hablar de abuelo o abuela es maltrato. Así que ya por definición lo pueden seguir haciendo, pero sepan que están cometiendo una actitud de maltrato. ¿Por qué es maltrato? Primero, en primer lugar, porque el abuelazgo es un rol, ¿no? Andrea Frigeri, a los 50 y pico de años, fue abuela, y nadie le diría, si entra por esta puerta, pase abuela, ¿no? O esta chica Claudia Sotelo fue a los 28 años, fue abuela. Porque para ser abuelo o abuela hay que tener hijos, y además sus hijos tienen que tener hijos. Entonces es un rol familiar.
Si yo todo un colectivo, sujeto de derecho, lo encasillo en un rol solo familiar, la verdad que lo estoy minimizando como persona, le estoy apartando de sus derechos y por eso lo consideramos maltrato. Una persona mayor tiene multiplicidad de roles, ¿no? Vamos, miren. Por ejemplo, Mick Jagger es una persona mayor y también es abuelo. ¿Y yo le diría abuelo o abuelita? No. ¿Por qué? Por una cuestión, obviamente, de representación social. Él determina una representación social de una persona que viene del rock, que está empoderada, que además económicamente es pudiente, porque en general se dice abuelo o abuela a las personas que no tienen, que tienen una situación económica de bajos recursos, o Cormillón, yo no le diría abuelo o abuela, es abuelo, pero acaba de tener un hijo, por ejemplo, ¿no? Y Pepe Mujica, que representa tal vez todo lo que una sociedad cree que debe ser un abuelo, que tiene el pelo blanco, que tiene arrugas, que nunca fue padre, o sea que muy difícilmente sea abuelo. Entonces, esta es una de las cuestiones para nosotros importantes, sobre todo en la cuestión de género, ¿no? Abuelo, tu abuelita, porque las mujeres nos dan un único rol, que es el de ser esposas, madres y abuelas. Y la verdad que las mujeres podemos ser vicepresidentas, diputadas, juezas, abogadas, no sé, 20 millones de miles de cosas, ¿no? Para que no nos encasillen en un solo rol. Y esto es muy común y por eso a veces las leyes y los programas tienen esta percepción social de la vejez. Entonces la convención justamente viene a plantearnos romper estos mitos y estos prejuicios negativos, plantea definiciones que para la justicia son muy importantes, como definir qué es la discriminación múltiple, la discriminación por edad, establece estándares específicos, son estándares mínimos, la convención no dice que esto tiene que ser lo máximo, son estándares mínimos de protección para las personas mayores y sobre todo establece que cuando se entra a la categoría de persona mayor, y se entra a los 60 años, no se entra a los 80, no se entra a los 70, no se entra a los 90, a partir de los 60 años uno entra en la categoría de persona mayor. Nadie discute que un niño, una niña de 5, 6, 7 años está en la categoría de la niñez. No se discute. Bueno, tampoco se debería discutir esto. A partir de los 60 años se entra a esta categoría. La convención, ya les dije, tiene un capítulo que es de definiciones, que esto fue muy pedido también por los abogados, porque a la hora de tener que llevar adelante un juicio, ¿no? O un recurso, se tenía que tener en cuenta cuál era la definición del planteo del problema. Entonces, ustedes van a tener ahí una serie de definiciones que son sumamente importantes. Por otro lado, tiene 3 derechos nuevos, que no existe ningún instrumento jurídicamente vinculante del mundo, la Convención de Personas Mayores. Y esos son los derechos a la vida, el derecho a la autonomía y el derecho a la política de cuidado. Por lo tanto, cuando una persona cumple 60 años, en vez de no debería perder derechos como la sociedad les quita, sino uno va ganando derechos, porque va teniendo derechos que cuando se es más jóvenes no se necesitan. Entonces, a medida que avanza la edad, vamos ganando derechos. Y plantea un paradigma tradicional versus el paradigma de los derechos humanos. Y el paradigma tradicional, por ejemplo, dice que todas las personas son iguales, y la verdad que no son todas las personas iguales. Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos hubiera servido para tener un mundo más justo, no estaríamos necesitando haber sacado ningún otro instrumento jurídicamente vinculante, ni el de las mujeres, ni el de los trabajadores migrantes, ni el de la niñez, ni el de las personas con discapacidad. Hemos demostrado que es un avance, como decía Federico, pero que no alcanza. Y es por eso que hay que trabajar instrumentos que sean específicos, porque ante problemas específicos uno necesita soluciones o instrumentos específicos. Y esto es lo que plantea la Convención y plantea justamente en el artículo 5 el derecho a la igualdad y a la no discriminación por cuestiones de edad. Algo que sucede absolutamente todos los días. Cuando uno quiere sacar un crédito en el banco, vayan al Banco Provincia e intenten sacar un crédito después de los 60 años. Los créditos se dan hasta los 60, uno a veces tiene que recurrir a un recurso de amparo a la justicia para que se lo prolongue hasta los 70, pero les quiero decir una cosa, una vez que cumplimos 60 años, el promedio de vida son 25 años. Por lo tanto, una persona mayor, el promedio, hay gente que vive mucho más, obvio que hay gente que vive menos. Pero si el promedio de vida es en realidad entre 23 y 25 años, si yo cumplo 60 años, que me den un crédito por 15 años no debería ser un problema, ¿no? Porque cada vez vamos a vivir más tiempo. Entonces, en este imaginario social
la cultura del descarte, va una persona de 60 años y no le dan un crédito. Por otro lado, cuando cumplís 60 años y vos estás en una prepaga, se te quintuplica, ¿no? Eso tampoco debería ser así, porque una persona se pasa 30 años pagando en una prepaga, en una obra social, para que cuando más lo necesita se le quite el apoyo. Eso también, obviamente, hoy gracias a la convención, podemos, ¿no? Utilizar la categoría sospechosa, que esto que usan los abogados, con políticas y programas que a veces no tienen muy claro si realmente ese grupo lo necesita o si hay una discriminación por edad. Miren, la encuesta de salud sexual y reproductiva que se hizo en el año 2013 le preguntaba a las mujeres hasta los 49 años y a los varones hasta los 59. Porque había y sigue estando en el imaginario social que las personas mayores no tienen relaciones sexuales. Bueno, quiero decirles que la siguen teniendo. En la encuesta que nombró Sergio Lencavian, ahí planteamos, esa encuesta la hicimos entre el Ministerio de Desarrollo Social y el INDEC, yo formé parte del equipo técnico, y planteamos justamente el tema de la sexualidad, y el 85% de los varones refirieron tener relaciones sexuales, el 75% de las mujeres. La negación de una política pública que no lo entienda hace que hoy el diagnóstico tardío más alto de todos en HIV sea de personas mayores de 55 años. Para darles un ejemplo, los jóvenes entre 18 y 24 años, el diagnóstico tardío es el 7, el 8%. Para las personas mayores de 55 años, el diagnóstico tardío es un 50%. Es gravísimo. Pero bueno, como somos invisibles las personas mayores, no se ocupan de nosotros. O sea, somos invisibles para estas cuestiones. Por ahí somos visibles para la carencia, para si tengo un problema de vivienda y me mandan a una residencia, pero para las cuestiones de todos los días que hacen a los derechos humanos, seguimos todavía siendo invisibles. Y fue muy invisible en la pandemia, ¿no? Cuando acá sí hubo una cuestión terrible de discriminación, y la discriminación por edad en la vejez se denomina viejismo, ¿no? Y el viejismo es tan malo como el machismo. Y así como decimos que el machismo cuesta vidas, el viejismo cuesta vidas. Y lo vimos en los continentes más ricos del mundo, que son en el continente más rico del mundo, que es Europa, y en los países más ricos del mundo, como Holanda, Bélgica, Francia, donde las personas mayores en la pandemia murieron en las residencias porque nadie las iba a buscar. Piensen que tenían tantas posibilidades de vida como cualquier otro, sin embargo, por discriminarlas, murieron en las residencias. Y estos fueron casos ultra denunciados. Yo les traje el ejemplo de un caso en Bélgica, donde permanentemente la residencia llamaba para que fueran a llevarlos a los efectores de salud, a las clínicas, a los sanatorios, y habiendo camas desocupadas en terapia intensiva, no los iban a buscar y los dejaban morir. Esto sucedió hace 2 años en el mundo. Entonces, ¿cómo no entender que el viejismo mata? Bueno, esa es una campaña que hicimos. Otro artículo importante, el artículo 5 también prohíbe la discriminación por cuestiones de género y diversidad sexual, porque el otro gran tema es creer que todas las personas mayores son heterosexuales. Y sin embargo, no, una persona del colectivo LGBT a los 20, a los 30, a los 40, a los 60, a los 80, a los 90 va a seguir siendo colectivo LGBT. Y lo que sí vemos es que personas que han tenido una vida heterosexual hasta los 50, muchas veces se convierten en lesbianas, en gay. Ni que hablar de la expectativa de vida de las personas trans. La expectativa de vida de las personas trans, las mujeres trans, es 35 años. Dijimos que la cis es 81. Miren ustedes, ¿no?, la inequidad. Pero al mismo tiempo hay mujeres trans que llegan a la vejez. Pocas, pero llegan. Y cuando llegan son absolutamente discriminadas en el sistema de salud, en las obras sociales, en las residencias. Por lo tanto, el artículo 5 está garantizando justamente los derechos a este grupo. Bueno, lo que ya hablamos, el tema de no hablar de beneficiarios o beneficiarios, sino que hay que hablar de personas, ¿no? En el caso del PAMI, nosotros nos cuesta todavía mucho, si bien empezamos por Loana Volnovich, la directora ejecutiva, nos pidió capacitar mucho en estos temas de derechos humanos de las personas mayores, y ya hemos formado el 80% de las personas que trabajan en PAMI. Los sistemas todavía siguen hablando de beneficiarios, pero
sí hacemos una pelea de hablar de personas afiliadas. No, no son afiliados. Primero porque afiliados remite a los varones y nos olvidamos de las mujeres. Si vamos a hablar de afiliados, hablemos afiliados y afiliadas. Y segundo porque la dejamos afuera de la titularidad de derecho. Entonces, utilizar la terminología persona para todo es fundamental. Personas afiliadas, personas juzgadas, personas, no sé, procesadas, personas, somos todos titulares de derecho. Después el tema, ¿no? Que el viejismo, la construcción social de la vejez impone normas heteronómicas, ¿no? En diferencia de lo que es la autonomía. La autonomía es la capacidad de decidir, nadie la pierde. Y esto nos pasa mucho con la justicia. Y un caso, yo no sé si ustedes lo conocen, un caso que tuvo repercusiones últimamente a nivel público, que es el de Natalia Cohen. Natalia Cohen era una persona mayor, era una persona mayor que cuando enviuda, y ella recibe una gran herencia, porque su marido era un artista plástico sumamente famoso, y las hijas consiguen un certificado trucho de un neurólogo que es muy conocido también, lo pueden ver, no voy a dar nombre porque si estoy en la justicia después voy presa. Pero digo, porque fue gravísima la situación, la pusieron, una persona absolutamente con capacidad jurídica, y la ingresaron en una residencia para personas con salud mental y le impidieron, después en todo caso Alejandro vos podés contar un poco más, el manejo de sus bienes. Ella tuvo la suerte de que tiene una red y que la rescataron, una red de amigas que la rescató. Pero digo, ¿cuántas personas hoy se les declara la supuesta insanía o la falta de capacidad y se la lleva a una residencia? Y esto, la verdad, que no debería ser así. La autonomía no se pierde bajo ningún aspecto, a menos que sí tenga un deterioro cognitivo, una demencia, que el juez determine que tiene que tener un apoderado. No es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos las personas mayores tienen capacidad jurídica, tienen capacidad mental, tienen capacidad. Otro tema importante es el tema de las violencias, que también Sergio comentaba. Según los estudios de la OMS, hay un 16%, 17% de personas mayores que sufren violencia psicológica, física, patrimonial y sexual. Y entonces el artículo 9 de la Convención viene, primero, en las definiciones definimos qué es violencia, qué es maltrato. Y el artículo 9 viene de alguna manera a penalizar, pero también a decir cómo debemos trabajar. Y el 15 de junio de todos los años es el Día Internacional, declarado por Naciones Unidas, de toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez, porque los porcentajes de abuso y maltrato son realmente muy, muy altos. Ni que hablar con el tema de las mujeres mayores que sufren violencia de género, y acá hay poquísimos estudios, está sumamente invisibilizado. Afortunadamente el Ministerio de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires es uno de los pocos que hizo un estudio para saber qué es lo que pasaba con las mujeres de 60 años y más, y en la pandemia aumentó muchísimo, porque claro, en la pandemia imagínense que las mujeres mayores vivían con el perpetrador de la violencia. En el caso de violencia por cuestiones de vejez, fundamentalmente son los hijes. Pero en el caso de los femicidios, que es algo que no se tiene en cuenta para nada, el principal perpetrador, obvio que en primer lugar es el cónyuge o la pareja, y en segundo lugar el hijo varón. Entonces, el tema acá es cómo lo manejan los medios. Yo no sé en la justicia cómo lo están mirando, pero cuando se mata, cuando hay un femicidio de una persona mayor, los medios dicen se mataron a una abuelita. No, es un femicidio, con esa categoría y con la gravedad del caso. Sucede un femicidio de una mujer mayor cada 13 días en la República Argentina. Y por eso desde PAMI sí lo quiero difundir a esto. Nosotros el año pasado ya pusimos en marcha un centro de intervención para el abordaje por motivos de violencia de género y diversidad sexual. Con lo cual es el primer centro que hay en Latinoamérica.
la violencia en la vejez es absolutamente invisibilizada y mucho más en las mujeres mayores, y mucho más también por las propias mujeres mayores que recibieron una educación cultural diferente a la nuestra, a las que, bueno, yo voy a cumplir 60 años, pero no es lo mismo la educación que yo recibí a la que recibió mi mamá, que podría estar cumpliendo 80, 85 años. Entonces, eso es muy importante trabajar también con el empoderamiento de las mujeres mayores para que puedan denunciar las situaciones de violencia, sobre todo cuando la violencia es de un hijo, porque esas violencias se tapan. Es muy doloroso denunciar la violencia de un hijo o una hija. Entonces ahí tenemos este centro de abordaje de las violencias con equipos interdisciplinarios. Y después la violencia que sucede en las residencias, algo que también en época de pandemia se potenció muchísimo y que habría que poner muchísimo más el ojo en lo que sucede. Las residencias no son cárceles bajo ningún punto de vista. Tiene que estar prohibido que prohíban a una persona mayor salir. Sin embargo, se producen muchísimas las situaciones de violencia física, psicológica, inclusive hasta sexual. Nosotros hemos recibido casos de violencia sexual en residencias. Y esto está relacionado también con el artículo 11 de la Convención, que habla del consentimiento libre e informado. Nosotros hicimos un estudio en el año 2013 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sobre residencia de larga estadía, y más del 80% de las personas mayores que estaban allá, que vivían en una residencia, no habían dado el consentimiento. ¿Cómo puede ser que no den el consentimiento libre e informado para entrar a una residencia? Eso es privación ilegítima de la libertad, pero a nadie se le ocurre pensar que eso es un delito. Ni a la familia, ni al dueño de la residencia, ni al director médico. Sin embargo, es un delito. Hoy en la Convención lo consagramos especialmente, aunque ya antes era es un derecho que ya estaba. En la Convención lo volvemos a marcar. La única persona, la única que puede decidir si quiere o no quiere estar en una residencia, o si quiere salir de la residencia, es el sujeto de derecho, en este caso la persona mayor. No hay otra persona, excepto el juez que determine que tiene disminuida su capacidad, y entonces pone un apoderado y determina. Como ya digo, esos deben ser los números más chiquititos de todos los casos, porque no tenemos una alta prevalencia en demencia en la República Argentina. Digo, la mayoría de las personas mayores no tiene demencia, no son personas con demencia, tienen su capacidad jurídica y tienen el derecho a la autonomía. Bueno, y el artículo 12, que es un artículo muy importante, que me interesa un montón también trabajar con los jueces, cuando viene una persona mayor que no tiene dónde vivir, la mandan a una residencia, y está mal, porque no la tienen que mandar a la residencia de larga estadía, o mal llamado geriátrico, que es un nombre que desde la gerontología tratamos de no usar, porque la vejez no es sinónimo de enfermedad, es una etapa más de la vida, es la última etapa de la vida, pero es la etapa más larga en la vida de las personas. Cuando una persona mayor por ahí no tiene dónde vivir o tiene situaciones de violencia, manda a una residencia. Y en la residencia, como ven acá, es el último eslabón en la cadena, en una cadena de políticas de cuidado. Si la persona no tiene dónde vivir, hay que tratar de buscarle una mini residencia, que son viviendas tuteladas, subsidios por alquiler. Digo, ¿no tiene dónde vivir? Busquémosle un lugar para vivir. Si tiene una dependencia que debe ser cuidada las 24 horas, le buscamos una residencia, porque son diferentes servicios. Entonces, entre los que son las viviendas colaborativas, lo que son la teleasistencia, los subsidios por alquiler, las mini residencias, resolvemos la situación. Y dejamos realmente para aquella persona que lo necesita, porque tiene una alta dependencia, las residencias de larga estadía. El abanico prestacional es amplísimo para las personas mayores, porque algo que no les dije es que el colectivo más heterogéneo de todos los colectivos es el de personas mayores. Hay tantas personas, hay tantas vejeces como personas mayores en el mundo. Una persona mayor es diferente a otra persona mayor por 70, por 80, por 90 años de vida que lo diferencia. Entonces no puede haber respuestas únicas. Y para que vean también, si yo les preguntara a ustedes qué porcentaje de personas mayores viven en lo que se denomina geriátrico, ¿qué me dirían ustedes? 10%. ¿Quién más? 15%. Y estuvieron bajos, ¿no? 1,3% nada más. Solo en Argentina, el 1,3% de todas las personas de 60 años
viven en residencia de larga estadía. Y si yo les preguntara por Japón, que es el país más envejecido del mundo, o por España, o por Estados Unidos, ¿qué porcentaje me dirían ustedes? 30. Bueno, 5%. Entonces, lo que hay que entender es que la mayoría de las personas mayores viven en la comunidad y tenemos que dar respuestas en la comunidad, ¿no? Hay un bajo porcentaje que tiene alta dependencia y que lo necesita, que viven en la residencia, pero la mayoría vive en la comunidad. Y que si tiene una dependencia o un problema, yo la acompaño con políticas como los cuidadores y cuidadoras, como la teleasistencia, como los centros de día, pero no la mando a una residencia. Bien. Después el tema de las sujeciones también lo traigo porque esto me interesa que lo condene la justicia y lo plantea la convención, porque es una práctica sumamente frecuente a veces en los sistemas, en los efectores de salud que no son serios, que no son demasiado buenos, y en las residencias. Y las sujeciones hoy, las sujeciones prolongadas y las que no sean adecuadas, están condenadas por la convención. Bueno, el artículo 19 que habla justamente del derecho a la salud, traje algunos nada más. Acá lo que le comentaba del tema de la sexualidad, para que vean que estadísticamente es así, y esto está maravilloso porque todos vamos a querer envejecer si podemos seguir manteniendo relaciones sexuales, ¿no? No hay nada más lindo en la vida de poder seguir manteniendo los deseos, el afecto y las relaciones que venimos planteando. Y luego, bueno, este es el artículo 30, Ale, pues yo de acá no veo, sí. ¿No? El de que todos somos iguales ante la ley, plantea la convención, absolutamente todas las personas, y el de acceso a la justicia, que es fundamental, que ahora Alejandro se los va a comentar. Nada, para sintetizar, tenemos muchas vejeces, las respuestas tienen que ser diversas, y tenemos que garantizar los derechos humanos de las personas mayores, que es lo que establece la convención, y que estamos trabajando desde PAMI, ahora desde la justicia, que nos da muchísima felicidad, desde ALGEC, desde CEPEMA, desde varias organizaciones para que estos derechos sean garantizados. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu exposición. Solo para poner en números este dato que nos diste, ¿no? En el tiempo que disertaste, se sumaron 100 personas mayores, ¿no? Al mundo, ¿no? Así que para poner en números estos datos que parecen como lejanos de la realidad. Continuamos con Alejandro Robino, abogado de la Universidad Nacional de Rosario, gerente de Políticas Públicas de Cuidado de la Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del Instituto Nacional de Seguridad Social de Jubilados y Pensionados, miembro de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, ALGEC, diplomado en Derechos Humanos de las Personas Mayores, especialista en Seguridad Social de la Universidad Nacional de La Plata, maestrando en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de España. Alejandro, te dejamos en uso de la palabra. Buenas tardes, hola a todos, ¿se escucha bien? Bueno, muchas gracias, para mí es un placer compartir este panel, la verdad, un gusto, Sergio, Mónica, Federico, y me parece muy, muy importante que se pueda ver desde el ámbito judicial los derechos humanos de las personas mayores, porque seguramente desde el Poder Ejecutivo se trabajó muchísimo, muy fuertemente, Argentina lideró el proceso de la Convención, y también desde el Poder Legislativo, con su respectiva sanción de la normativa. Pero claramente creo que hay una deuda pendiente desde el Poder Judicial para aplicar el fallo concreto y realizar la tutela judicial efectiva que corresponde, particularmente, como mencionaba Mónica, el tema del acceso a la justicia para las personas mayores. Ahí va. Bueno, estos son los temas básicamente que voy a intentar brevemente abordar. Hablar de los derechos humanos en líneas generales, de las personas mayores, también la ley 27.360, que es la que aprueba este instrumento internacional, la Convención, y la Agenda 2030, que en su ODS número 16, muy brevemente voy a hacer el abordaje, habla sobre acceso a la justicia. Por lo tanto, hay dos agendas internacionales en curso en este sentido. Acceso a la justicia en particular de personas mayores, sobre todo el tema de las barreras, los obstáculos y los desafíos que existen desde el Poder Judicial, y finalmente antecedentes nacionales e internacionales en materia de transparencia. Fernando, ¿estoy apretando mal? Ahí está. Bueno, mejor.
Bueno, Mónica habló perfectamente de esto. Yo lo único que quiero mostrar con esto es que se pueda tomar una dimensión del fenómeno del envejecimiento, de la velocidad, de lo que ocurre en las pirámides poblacionales demográficas entre 1990 y el año 2020. ¿La próxima? Ahí está. Y estas son las estimaciones 2050 y 2100 en la Argentina, que claramente vemos cómo se ensancha el vértice superior, a la vez que se va reduciendo el vértice inferior, tal cual lo explicaba Sergio, también Federico, en relación al creciente número de personas mayores, ¿verdad? Y la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores ha tenido un proceso corto, bastante corto por ser un tratado de derechos humanos internacional. Ha habido tratados que han durado muchísimo tiempo. Esto fue en tiempo récord y fue liderado por la Argentina, tanto en los grupos de composición abierta de envejecimiento de Naciones Unidas como en los grupos de trabajo de la OEA. Finalmente, se termina adoptando este instrumento el 15 de junio del año 2015, pero entra en vigencia en la región conforme lo establece la misma convención en el año 2017. Esto es después de que dos países, Estados partes, ratificaron la convención. Como bien mencionó Mónica, Costa Rica y Uruguay fueron los dos países que lo hicieron. Y en Argentina, recién el 9 de mayo de 2017, por unanimidad, se sanciona esta ley, inmediatamente promulgada, y finalmente se termina el tratamiento de este instrumento internacional realizando el depósito que marca la ley en la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. Esto fue el 23 de octubre de 2017. ¿Qué significa esto? Me interesa verlo. ¿Qué significa esto de los depósitos? ¿Por qué es tan interesante? Por el comportamiento que tiene la Convención como instrumento jurídico para el ordenamiento, para los operarios del sistema judicial, jueces, juezas, abogados, abogadas. Y acá vemos, como mencionaba Mónica, hay 8 países que a la fecha han depositado sus instrumentos. Cuando haya 10 instrumentos, se activa automáticamente los mecanismos de protección y los sistemas de control que tiene la Convención. Esto es un comité de expertos, un comité de expertos y una conferencia de Estados partes, que son el complemento para lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, en ese sentido. Entonces, esto es importante porque ustedes saben que para la tutela judicial efectiva de los jueces, si hacen inobservancia en sus fallos judiciales de lo que es la Convención, pueden cometer un ilícito y por lo tanto volver responsable al Estado Nacional ante esta situación. Y por eso es importante ver cómo hoy faltan tan pocos países para que realicen el depósito. Yo hago mal, apuntarle el control. ¿Para allá? Está ahí. No, que estás apuntando como me parece un puntero. No, lo paso acá. Te digo, Fernanda, mejor. Ahí vamos. Bueno, y esto lo tomo de Mónica, que en líneas generales es lo que establece el objeto general y los principios de lineamiento que establece la Convención, que básicamente permite crear conciencia de la contribución de las personas mayores y le otorga mayor visibilidad, promueve, protege y asegura el pleno goce y ejercicio de los derechos y fomenta un envejecimiento activo en todos los ámbitos y fundamentalmente se pronuncia, como bien lo mencionaba Mónica, contra los estereotipos y prejuicios que ocasionen prácticas de exclusión y de discriminación. Bueno, estos son los 26 derechos específicamente protegidos por la Convención. Ustedes saben que la Convención, luego del preámbulo y del objeto general, establece la serie de definiciones, que es muy importante, y a continuación se establecen los principios aplicables a la Convención y luego los deberes del Estado. Por esto este es un instrumento de carácter vinculante tan especial para el desarrollo de políticas públicas. Pero inmediatamente después comienzan todos los artículos que establecen derechos específicos. Vemos que en el artículo 31 de este instrumento está receptado específicamente y por primera vez el derecho de acceso a la justicia para las personas mayores. Esto tiene que ver con lo que establece la doctrina, sobre todo de CEPAL, en relación a la triple dimensión que categoriza los derechos. Esto Mónica ya lo explicó, pero digo, en líneas generales hay derechos emergentes, derechos vigentes y derechos extendidos que se establecen en este instrumento, siendo un derecho vigente, es decir, un derecho que ya existía en otros tratados internacionales, pero que han tenido una nueva interpretación o una modificación, en el caso del derecho de acceso a la justicia. Es decir, ustedes saben que la Convención Internacional de personas con discapacidad establece específicamente el acceso a la justicia, pero habla de niños, niñas, mujeres. Sin embargo, la población adulta mayor, justamente la población adulta mayor, ha quedado excluida.
En relación al sistema interamericano de derechos humanos, bueno, ustedes saben que sí, nosotros analizamos la Convención como un tratado de derechos humanos. Tenemos que, en principio, decir que es el primer marco jurídico vinculante. Y en este punto es interesante ver, que también lo mencionaba Federico, la laguna que hay a nivel internacional en este sentido. No hay instrumentos jurídicamente vinculantes de derechos para personas mayores en el mundo. No lo hay. Por eso yo también celebro lo que mencionaba Federico, de que se está construyendo una convención universal, sobre todo después del contexto de pandemia, y también lo que Mónica nos explicaba, lo que pasó en Bélgica, en Francia, etc. Ahí uno se da cuenta de las lagunas que existen en el derecho. Entonces, hay algún instrumento en Europa, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que prohíbe la discriminación por edad, pero no mucho más. El protocolo de la Carta de África sobre derechos humanos también hace referencia al acceso a la justicia, pero en el resto del mundo no hay. Por lo tanto, este instrumento hoy, ley, es fundamental, y por supuesto los mecanismos de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del sistema interamericano, del cual Argentina es miembro, está en pleno funcionamiento. Y si lo analizamos como ley de ordenamiento jurídico, y esto también tiene que ver para jueces y juezas, que ahora deben realizar, por supuesto, el control de constitucionalidad, que es nuestro instrumento máximo a nivel nacional, como que explicaba Sergio, pero también el control de convencionalidad pertinente. Ustedes saben que la convención, por ser un tratado con potencia extranjera, conforme el artículo 75, inciso 22, tiene carácter de supralegalidad. ¿Sí? No, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, básicamente instituye 11 instrumentos de derechos humanos con carácter de jerarquía constitucional. Pero a continuación el mismo artículo establece que aquellos tratados internacionales con potencia extranjera tienen carácter de supralegalidad. En ese rango hoy está la Convención Interamericana, independientemente de que se pueda estar trabajando en el Congreso varios proyectos para que próximamente pueda tener jerarquía constitucional. Por lo tanto, está por encima del resto del derecho interno. Y una aclaración, un comentario muy interesante acá, que como decimos que este instrumento representa muchas políticas públicas, hay varias provincias, incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el municipio de Bariloche, que han adherido expresamente a través de sus ordenamientos internos a la ley 27.360. Chaco, La Pampa son algunos de los proyectos, Neuquén, Río Negro también están trabajando en esta línea. Y en esta filmina hago la mención breve al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una agenda de Naciones Unidas, se instauró a partir del año 2015 también, y los Estados partes deben cumplirlas antes del 2030. Ahora bien, en este artículo en particular refiere que se debe facilitar el acceso a la justicia para todas las personas. Y el lema de esta agenda es que nadie debe quedar atrás. Por lo tanto, es muy importante considerar también este objetivo en relación a las personas mayores. Ya específicamente hablando un poco sobre tutela judicial efectiva, vulnerabilidad y tener el enfoque de derechos humanos, y fundamentalmente la perspectiva de la vejez en los fallos, en las sentencias del caso específico que se puede aplicar desde el Poder Judicial, es interesante, en principio, analizar los conceptos de igualdad. Ustedes saben, en el artículo 16 podemos hablar del principio de igualdad, pero desde un punto de vista formal. También se menciona en el artículo 65, inciso 23, como bien mencionaba Sergio, generar legislación para promover, como dicen ahí, los derechos humanos, en particular respecto a los ancianos. En el año 94 usaron ese término, hoy incorrecto. Pero la realidad es que debe respetarse tanto el principio de igualdad formal como el principio de igualdad material. Estamos en presencia de una vulnerabilidad muy específica cuando hablamos de personas mayores. Por eso los fallos, además de aplicarse con perspectiva de género, la que corresponde a derechos humanos, deben ser siempre atravesadas por la perspectiva de la vejez. Y no solo en el fondo del derecho, es decir, no solo en un derecho de protección reforzada a través de medidas diferenciadas, sino también en la forma, es decir, la celeridad, la simplificación procesal, que como ahora vamos a ver en el artículo 31 de la Convención, está expresamente, taxativamente explicitado. Y finalmente, considerar el caso de la interseccionalidad, que el artículo 2 de la Convención lo establece muy bien porque habla de discriminación múltiple discriminación por edad para que no haya inconvenientes. Como bien explicaba Mónica, las mujeres envejecen más que los varones y a veces en peores condiciones. Y si a eso le sumamos una pobreza estructural de fondo o algún declive o discapacidad producto propio de la edad, estamos ante un claro caso de interseccionalidad donde hay que aplicar una tutela judicial efectiva al caso concreto.
Bueno, esto es muy breve. Ustedes saben que el primer antecedente que existe en la Argentina en materia de acceso a la justicia para personas mayores son las reglas de Brasilia, año 2008, que en el año 2009 la Corte Suprema de Justicia lo aborda con la acordada 5 del año 2009. Y en el año 2018 se hizo una revisión en Quito sobre la Cumbre Judicial Iberoamericana, hace muy poquito, y donde se toma el concepto nuevamente de cuando una persona está en condición de vulnerabilidad y por supuesto vuelve a receptar con algunas mejores que efectivamente los motivos de razón de edad son un claro concepto, una condición de vulnerabilidad. Bueno, digo, esto lo dejo para que después lo puedan ver, pero acá lo que está escrito es todo lo que es el artículo 31, que es acceso a la justicia y que es fundamental en la materia. Como decíamos, antecedentes internacionales hay muy pocos, la Convención es el primer instrumento vinculante en el mundo que contempla el acceso a la justicia para personas mayores. Y en la Constitución Nacional, directa o indirectamente, nos encontramos con varios artículos que atraviesan la tutela efectiva de derechos, digo, artículo 16, 18, 31, 75, 22, 23, etc. Ahora bien, la Convención directamente aborda el tema a través de su artículo 31, indirectamente a través del artículo 3, principios generales, artículo 4, inciso C, que habla de ajustes razonables y necesarios para el acceso a la justicia de las personas mayores, y el artículo 30, como bien mencionaba Mónica, que tiene que ver con la igualdad de la ley y la capacidad jurídica de las personas mayores. En líneas generales me parece muy importante destacar lo que dice el último párrafo de este artículo, que es cuando se establece que los Estados partes deberán promover mecanismos alternativos de solución de controversias. Ustedes saben, consultorios jurídicos gratuitos, sería muy importante que sea específicamente para personas mayores, para el conocimiento del derecho y la divulgación es necesaria para realizarla de ese lado. Pero el otro punto que establece es la capacitación continua y permanente. Digo, la convención en este artículo establece que la capacitación para todos los sistemas para todas las personas del sistema judicial, incluido el personal policial y penitenciario, agrega, debe ser capacitado permanentemente. Digo, esto es también muy interesante para considerar, por eso celebro lo que se está realizando en este momento. Bueno, brevemente, acá tomé algunas de las barreras y obstáculos de acceso a las justicias que en general se ven en relación a las personas adultas mayores y que no habían sido abordadas anteriormente. Seguramente el acceso físico es una de las principales barreras que tienen las personas mayores. Por ejemplo, no hay rampas en los tribunales judiciales, no hay ascensores, los baños no tienen adaptabilidad suficiente, etc. Esto es fundamental, si no la persona ni siquiera puede acceder para ver si va a peticionar o reclamar por algún derecho en particular. Lo mismo ocurre en los casos de las personas mayores de áreas rurales o de comunidades indígenas. Imagínense ustedes también el tema del transporte, toda una situación. Digo, la barrera de acceso físico y adaptabilidad edilicia es muy importante en este sentido. Ajustes razonables, esto lo establece la misma convención, ajustes razonables en todos los procesos judiciales. Digo, tener en cuenta cuál va a ser el mejor momento para que la persona, por ejemplo, pueda testificar, cuál es el momento oportuno. Ustedes saben cómo se desarrollan los litigios probablemente, sobre todo cuando es muy litigioso el proceso. Bueno, y acá también se establece la posibilidad de que dentro de tribunales haya asistencia, apoyo, sobre todo para personas con declive, que hay que explicarles de determinadas formas, mostrarles los ámbitos, los espacios, etcétera. Es muy importante en relación a ajustes razonables que se pueden hacer en tema de proceso. La asequibilidad. Ustedes saben, probablemente hay una pobreza estructural en materia de personas mayores, sobre todo en el caso de las mujeres, por lo tanto, las limitaciones de índole económica para acceder a la justicia, para peticionar ante las autoridades, es fundamental. Cuando uno va al interior del interior, es más complejo todavía. Las grandes distancias que hay entre las localidades de los municipios con los centros urbanos donde están las sedes, las cámaras o los juzgados, a veces implica un gran desafío y por lo tanto las personas mayores ni siquiera van a reclamar. Retrasos excesivos en los procesos judiciales, esto está establecido específicamente en la Carta del Protocolo Africano y también se establece específicamente en el artículo 31 de la Convención. El tema del retraso excesivo en los procesos judiciales es de fundamental importancia. La persona mayor se muere. Es esto. Digo, después vamos a ver una doctrina judicial de la Corte Interamericana muy importante, donde en ese caso, Molle Flores contra Perú, tardaron 27 años en reconocerle una pensión. Por supuesto falleció. Y por supuesto el Estado fue responsable y tuvo que pagar suma millonaria por este caso, porque no se atendió con la celeridad suficiente contemplando que era una persona mayor.
falta de conocimiento y conciencia. Esto no es solamente para las personas que trabajan en el Poder Judicial, el artículo no lo establece en este sentido, sino fundamentalmente para las mismas personas mayores. No conocen sus derechos. No conocen sus derechos. Entonces la divulgación, los sentidos de divulgación, el lenguaje claro, como lo establecía Sergio, de forma accesible, es fundamental, porque si alguien no conoce sus derechos, no puede peticionar ni reclamar ante las autoridades, está absolutamente indefenso. Y por supuesto también para todo el personal que trabaja en la justicia. Bueno, la brecha digital, hoy lo hablábamos antes de entrar acá, la brecha digital que se aceleró profundamente luego del COVID, y hoy se hace todo de manera digital. Entonces, esto pasa en el mundo, por supuesto, hay una excepcionalidad extraordinaria por el contexto de pandemia, pero claramente tenemos que considerar que personas mayores pobres que no tienen acceso a Internet, personas que viven en situaciones rurales, con comunidades indígenas, que no les llega a Internet, y personas que no quieren manejar, ni conocer, ni quieren pedir ayuda. Entonces es importante que en los mismos tribunales se pueda dar orientación, ayuda, y en ese sentido es muy importante para que pueda acceder a su derecho. Impacto de normas culturales y tradicionales. Bueno, esto es un poco lo que decía Mónica también. Ustedes saben que cuando hablamos de violencia, maltrato, abuso, etcétera, muchos tipos de abuso financiero, patrimonial, etcétera. Hoy muchas personas cobran una jubilación mínima. Tienen una tarjeta de débito en el banco. Tienen, en sus casas viven con sus hijos, con sus nietos, a veces con sus bisnietos, depende de los grados de vulnerabilidad. Agarran la tarjeta, le sacan plata, eso es un abuso patrimonial, concreto. Y resulta que después la persona mayor no va a denunciar a los tribunales. Esto tiene que ver con el impacto de normas culturales y tradicionales. ¿Por qué? Porque hay un tema de afectación de honor, porque es un familiar, porque es un hijo, no lo quieren hacer. Entonces, este es otro tema. Hay una suerte cultural de asociación de vergüenza asociada a cuando se ocurre esto. Mismo Código Penal, ustedes saben que cuando hay algún hurto en la familia, no, está exento del delito. Entonces, digo, es un tema también para trabajar y que tiene que ver con el impacto de normas culturales y tradicionales, particularmente en el caso de personas mayores. Bueno, brevemente, algunos estándares internacionales y doctrina judicial. Esto lo tomé y lo quiero aclarar en particular del juez Luis Podestá, que es el primer juez, es un juzgado de paz en Corrientes, que es el primer juez que hizo aplicación en el año 2016 de la Convención Interamericana. Digo, en aquel momento seguíamos muy de cerca el caso a ver cuándo se iba a aplicar en un fallo. Me pareció muy, muy interesante que tuve la oportunidad de hablar con él. Bueno, alguna doctrina de la Corte Interamericana, acá vemos el caso Bulacio, Argentina, que no estaba en la convención, pero sí se habla de la tutela judicial efectiva. Lo que dice es que los jueces deben dirigir el proceso de un modo de evitar dilaciones y entorpecimientos en materia de derechos humanos. Más adelante, ya con la convención vigente, el caso Poblete-Vilches contra Chile y el caso de Molle Flores contra Perú. En el caso de Poblete-Vilches y Chile, la convención ya estaba vigente, sin embargo es un caso que radica del año 2002. Por lo tanto, la comisión, cuando se expidió ante la Corte, la Convención Interamericana de Personas de Derechos Humanos no se aplicaba. Sin embargo, la Corte en el fallo por primera vez hace las anotaciones en los considerandos y las aclaraciones pertinentes en relación a personas mayores. Y de hecho establece que corresponde hablar de personas mayores por primera vez, haciendo alusión a la Convención. El caso de Molle Flores versus Perú es el que le mencionaba, de que se responsabilizó al Estado de Perú por la inobservancia del pago de la pensión después de 27 años, y el Estado se lo responsabilizó. Y ahí se establece por primera vez que cuando hay una persona mayor en el proceso, debe contemplarse la celeridad, la simplificación procesal y la efectividad del caso. En materia de doctrina judicial de la Corte Suprema, bueno, acá se mencionan algunos que tienen que ver con la igualdad real, el trato diferenciado que le ajusta a las personas mayores, en el caso Bayer contra Santa Fe, también en el Harty Donnelly contra Chaco. Trata sobre la igualdad real y lo que hablábamos un poquito de aplicar tanto las modificaciones en el fondo como en la forma del derecho. Ya en el año 19, el caso García María Isabel contra FIP, es un caso que justamente habla de interseccionalidad, que es lo que le mencionaba. En este caso estamos hablando de una persona que era una persona mayor, era mujer, era vulnerable desde lo económico, tenía discapacidad, etc. Bueno, y por primera vez firmemente la convención se aplica en este fallo.
Y finalmente el caso Caldeiro, menciono acá, contra el Ministerio de Justicia, que es del año 2020, y por primera vez el precedente establece que cobra énfasis el deber de brindar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, sobre todo en el envejecimiento y la discapacidad, es lo que establece el fallo. Se recepta por primera vez en un fallo de la Corte Suprema efectivamente aquello que se estableció en la Cumbre Iberoamericana en relación a las reglas de Brasil. Bueno, el Power queda para que puedan ver los fallos y analizarlos en todo caso. Bueno, yo desde mi punto de vista quiero agradecer, me parece muy importante este espacio, lo vuelvo a repetir, y ojalá que se pueda seguir articulando tanto con Sergio, con Mónica, con Federico, para poder seguir avanzando en este sentido. Muchas gracias. Bueno, solo resta de nuevo agradecer al doctor Sergio Torres, al doctor Federico Villegas Beltrán, a la doctora Mónica Roque y a Alejandro Robino por la participación, por haberse sumado a esta actividad tan importante de visibilización, ¿no? que es un primer paso para poder avanzar en la efectiva garantía de los derechos humanos de las personas mayores. Me quedo con alguna idea que por ahí comparto porque es mía y puede ser de ustedes también. El embajador Villegas Beltrán nos hablaba que ahora es el tiempo de las personas mayores, ¿no? De Mónica, que no son dádivas ni favores, sino que son titulares de derechos. De Alejandro, la importancia de la Convención como primer tratado internacional, ¿no? Y primer instrumento vinculante a nivel mundial, y específicamente en lo que tiene que ver el acceso a la justicia. Y bueno, en lo personal debo siempre destacar el mandato que nos da el doctor Torres a todos sus colaboradores de poner primero a la persona por sobre el trámite, por sobre el expediente, y estar pendiente de cada una de estas situaciones. Así que en lo personal, ese agradecimiento que creo que lo puso de relieve también en su exposición. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron por el campus o los que estuvieron presentes personalmente, y la actividad queda en el canal de YouTube de la Suprema Corte para quienes quieran difundirla o compartirla. Muchas gracias.